Gracias amigos por estar con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos en un encuentro, ¿no? Este no es un debate, es un encuentro de dos candidatos al Congreso de la República. Estamos con Jorge Montoya de Renovación Popular y con Jorge Chávez de Victoria Nacional. Jorge Montoya además es candidato a la segunda vicepresidencia y Jorge Chávez es jefe del programa de gobierno de Victoria Nacional. Bueno, nos acompaña también el profesor Riquelme Vázquez, profesor de la UNI, presidente de la Asociación de Docentes de la UNI. Y el tema es conocer mejor a los candidatos. Esto está compuesta de más o menos 4 partes. La primera parte, brevemente, cada uno de los candidatos nos va a contar su historia académica, es decir, en primer lugar, dónde nacieron, sus padres, en qué escuelita estudiaron, hasta la universidad se quedan cuando terminan el mayor grado de estudios académicos. Comenzamos con Jorge Montoya, por favor. Sí. Bueno, yo nací en Miraflores, estudié en el Colegio Champañá, de ahí ingresé a la Escuela Naval a los 15 años y empecé mi carrera de marino. En la Marina existe una línea de carrera bien vertical y meritocrática, que tenemos que seguir una serie de cursos para poder llegar a alcanzar los grados siguientes. Mi primer curso de posgrado, después de salir de oficial de la Escuela Naval, fue el de Ingeniería de Armas 1. ¿Qué significa esto? Que era oficial de artillería, entre comillas, que se estudia ahí lo que estudia un ingeniero mecánico y lo que estudia un ingeniero electricista, más o menos. Después de seguir ese curso, seguí otra vez otro curso de posgrado para estudiar electrónica, armas 4. ¿Qué cosa es armas 4? Misiles. No solamente se estudia el sistema de lanzamiento y todo lo que tiene que ver relacionado a eso, que es por electrónica, sino también la conducción del misil en el espacio, donde se entra al estudio de los controles, control automático, control no lineal, control estocástico, ¿no? Ese es el área de mi segunda especialización técnica en la Marina. Luego seguí cursos de inteligencia, que es obligatorio el seguirlo para todos los oficiales, en el grado de teniente primero. Inteligencia por correspondencia, no residente. Luego de eso el curso de Estado Mayor básico, que es también curso por correspondencia, o sea, con presencia 2 veces a la semana, y el resto cada uno avanzaba por su cuenta. Y después seguí el curso de Comando y Estado Mayor. Curso de Comando y Estado Mayor, saqué una maestría en Estrategia Marítima. Es el curso de más alto nivel en la escala para ascender hasta capitán de fragata. Luego, los que salen en el primer tercio del curso tienen derecho a una beca. Yo me gané una beca para estudiar en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, D.C., el curso de Defensa Continental. Ese curso, y luego me quedé de asesor como parte de la planta académica 1 año más en el Colegio Interamericano. Luego, aparte de eso, he tenido cursos pequeños de capacitación en el CAEN, en ESAN, y en algún otro sitio que no me acuerdo. Bueno, y de ahí llegamos al final de la carrera, en lo que es Bien, académico, como dije. perfecto. La parte académica, Jorge Chávez, por favor. Bueno, yo nací en la clínica Mesón Santé de la sede del centro de Lima. Crecí en Pueblo Libre, en Colmenares, la organización Colmenares, y estudié en varios colegios particulares, entre ellos el Colegio San Agustín y otros colegios que cambió bastante la primaria en realidad. En la secundaria estudié en la Gran Unidad Escolar Bartolomé Herrera, que en esa época era el primer colegio en el país en calidad educativa, en los rankings. Tuve profesores maravillosos de primera y compañeros también que ahora muchos han logrado ser muy destacados, cada uno en sus carreras profesionales. Y bueno, yo desde pequeño tenía distintas inquietudes.
tuve siempre una inquietud muy fuerte por la literatura, por la poesía, y escribí poesía hasta los 15 años, más o menos, donde la abandoné. También por la música, aprendí a tocar piano por oído desde pequeño, y luego he compuesto también música, y sigo tocando piano de vez en cuando me da el tiempo. Me encanta la música, en general las artes, y bueno, descubrí que muchas de mis reflexiones cuando era chibolo, ¿no? Tenían que ver con la economía, yo no sabía, ¿no? O sea, siempre pensaba qué cosa es mejor, si choco un carro, de repente eso es bueno o es malo, porque de repente da trabajo a gente, ¿no? Y, bueno, ese tipo de reflexiones. Y cuando llevé el curso en cuarto de media, Economía Política, me di cuenta que me encantaba. Y bueno, sobre todo una perspectiva filosófica, ¿no? Y siempre he tenido bastante inquietud también por la filosofía y de hecho soy autodidacta. Bueno, mi hijo me ha seguido esa vena y ahora es filósofo. Bueno, he hecho estudios, mis estudios ya universitarios. Bueno, me olvidé de contar que también por poco soy futbolista porque jugaba bastante pelota. Jugué por el Centro Iqueño, en juveniles. Era hincha de la U, pero no, perdón, de la Alianza. Mi papá era hincha de la U, pero no me dejaron entrar a la Alianza Lima, porque en esa época solamente los negritos podían jugar en la Alianza. Bueno, finalmente decido irme por la economía y estudio en la Universidad de Lima. Estudié becado porque tenía altas notas, salí primer lugar en mis estudios y luego hice estudios de maestría en el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Rotterdam. Y luego hice estudios de doctorado en la Universidad de Oxford, también becado, y he hecho como 7, 8 posgrados en distintas universidades, entre ellas o también centros de estudios como el Department of Labor de Estados Unidos. Ahí hice un diplomado en crecimiento económico, distribución del ingreso y pobreza. Luego estudié también en CEPAL, en ILPES, también salí ahí en primer lugar. Estrategias de desarrollo, estudié en la Universidad de los Andes también desarrollo industrial. Y bueno, inclusive estudié en la Academia Diplomática un año entero de estudios intensivos equivalentes a un magíster. Pero los que no éramos diplomáticos no nos dieron el título de magíster, sino un diploma, ¿no? Pero a los diplomáticos sí le dieron ese título. Bueno, San Marcos también hice otro posgrado en teoría monetaria, saqué primer lugar también en eso, y siempre he estudiado becado, ¿no? Todos mis estudios han sido con becas. He sido premiado como mejor economista en varios años en Perú, y tengo premios también diversos. Y bueno, eso es mi trayectoria, básicamente académica. Tengo 20 tantos años, 25 años ya en la consultoría, he dirigido más de 500 estudios. Después viene ya la parte de carrera en el trabajo, las ocupaciones que han tenido ustedes a lo largo de su vida. Por favor, Jorge. Bueno, son 41 años de servicio al Estado. Empecé embarcándome en unidades tipo Fletcher, en el BAP Guise fue mi primer buque, y mi primer cargo fue jefe de la división de artillería, que era una división que tenía a su cargo la batería principal del buque, que eran cañones de 5 pulgadas, sus sistemas de mecánicos e hidráulicos de carga, los pañoles de munición, y tenía a mi cargo alrededor de 150 hombres. Fue una experiencia muy interesante y de aprendizaje permanente y esfuerzo al máximo todos los días. Había que aprender siempre algo nuevo. Luego de eso, en el mismo buque pasé a ingeniería como oficial de calderas y control de averías, un tema totalmente diferente, trabajando bajo la plancha de cubierta del buque, con temperaturas altísimas. Uno bajaba a veces con una caja de gaseosas al costado porque la deshidratación era terrible.
eran buques a vapor antiguos, estoy hablando de buques de la década del 40, que nosotros los estábamos usando en la década del 70. Muy versátiles, y aprendí mucho de ingeniería, en realidad. Mucho. Cuando uno sale de sus primeros 2 años de embarque, tiene que coger la calificación, qué quiere estudiar después. Y estaba yo entre ingeniería y armamento, pero al final me decidí por armamento. Entonces terminó mi carrera, mi estadía en el buque durante 2 años, navegando 3 veces a la semana por lo menos para entrenamiento y operativos. Cada 2 meses salíamos más de 20 días, patrullaje en la zona económica exclusiva, en nuestro mar, con una muy buena experiencia de navegación en ese periodo. En esa época no había problemas con el combustible ni con el costo. Ahora sí lo hay. Ahora no se puede navegar tanto, se navega muy, muy poco. Y sin navegar no hay experiencia. La experiencia que se obtiene es en la práctica. Eso no se encuentra en los libros. Hay que vivirlo. Bueno, después de eso, pasé a la escuela de calificación, como le dije, escogí estudiar armamento. Pasé 2 años calificándome y luego regresé nuevamente al buque. Y ahora ya no fue a este buque, sino al VAP Palacios, un destroyer Daring inglés, que estaba justo en su proceso de modernización. Que ese proceso de modernización, ¿en qué consistía? En instalarle los cañones Breda Bofors de 40-70, que en esa época eran los primeros que se iban a instalar en una unidad de combate. Esos cañones son los que venían en la fragata Lupo, que también estábamos haciendo. Pero en el primer buque que se implantó estos cañones y se instaló fue en el VAP Palacios, en el nuestro. Y la primera sintonía del cañón con su sistema de control de tiro se hizo en nuestro buque. Y fue muy importante la experiencia, porque no se imaginan lo que es instalar 2 montajes de artillería en un buque viejo, con todo lo que hay que hacer. En cables, para que tengan una idea, se necesitó 20 kilómetros de cables, en general, para poder hacer la instalación y la interfaz entre los cañones, los servomotores y los sistemas de control de tiro. También estuve a cargo de la instalación del sistema de control de tiro NA10. Todo esto lo hacíamos con personal peruano, con 2 técnicos italianos y personal del CIMA. Muy bien. Bastante larga su carrera, almirante. Ahí Igualmente estoy recién. es la de Jorge, espero que utilice más o menos al mismo tiempo, unos 5 minutos máximo, por favor. Inicié mi carrera como practicante. Entré de practicante al Instituto Nacional de Planificación. Ahí hice una performance como practicante y rápidamente agarré un puesto. Apenas terminé mi carrera, me gradué de bachiller, concursé y tomé una posición como asistente de planificación. A los año y medio aproximadamente, el director de mi área tuvo que irse becado y dejó el cargo. Pero le pidieron quién debía sustituirlo como encargado. Se iba 2 años a estudiar una maestría en Inglaterra. Y bueno, le correspondía por línea de carrera a otra persona. Yo estaba como en la cola, pues era el más pichón de todos. Y él dijo, bueno, le corresponde a fulano, pero en realidad quien lo puede hacer mejor es Jorge Chávez. Y es así que el director general me convoca, me consulta, y yo le digo, bueno, yo no deseo ese cargo, pero tampoco tengo miedo de ejercerlo, ¿no? Así que me nombraron director. Muy chiquillo, tendría pues 23 años, 22 años. Y de ahí fui a hacer mi maestría. Bueno, primero fui a Estados Unidos a estudiar, después fui a hacer la maestría a Holanda. Y al retorno, más bien pasé a ser director, primero subdirector, ya nombrado porque yo estaba encargado en esa dirección, de métodos cuantitativos, más que nada econometría y métodos cuantitativos. Hacíamos modelos para proyectar la economía, modelos de insumo-producto y modelos econométricos en general, ¿no? Y luego pasé a ser subdirector de asuntos internacionales y luego director de asuntos internacionales. De ahí pasé a ser asesor del jefe del instituto, que es equivalente a un director general. O sea, llegué a la más alta posición
de carrera, digamos, en el Instituto Nacional de Planificación, en 10 años de trayectoria, que es bastante rápido haber logrado llegar a la más alta posición, ¿no? Como director de Asuntos Internacionales, he coordinado bastante con la Fuerza Armada, con la Marina, con el Ejército, con la Fuerza Aérea, porque había una interacción muy fuerte en esa época. La Fuerza Armada era un gobierno militar, además, y también con relaciones exteriores. Entonces participaba de muchas organizaciones de la posición peruana en distintos eventos internacionales, y ahí tuve, digamos, mucha experiencia en temas de defensa también, de seguridad nacional, y, y por lo tanto valoro bastante el rol de nuestras Fuerzas Armadas, es algo muy importante para mí. Luego, en el año 85, yo renuncio al Instituto Nacional de Planificación porque estuve en desacuerdo con la manera en que ingresó el gobierno de Alan García al instituto, maltratando a la gente que estaba ahí de carrera. Pero, casualidades de la vida, un amigo que trabaja en el Ministerio de Economía me llama para que yo pase a trabajar en el Ministerio de Economía, pero yo ya tenía una beca de 3 años para hacer mi doctorado en Oxford. Y bueno, él dice, no, yo voy a convencer al embajador de Gran Bretaña para que te posteen la beca. Y bueno, dije, bueno, me quedo un año más, bueno, pues sí hago experiencia en el Ministerio de Economía. Y así estuve, me quedé hasta el 87 en realidad, y renuncié. El manejo de Alan García ya sabemos que apuntaba a ser muy crítico. Llegué a ser director general de Asuntos Económicos, ahí me nombraron de director general. Y mi rol básicamente era cuestionar y hacer análisis crítico de la política económica de ese momento y advertir de los peligros que se estaban viniendo. Y bueno, de ahí me fui a hacer doctorado. Al retorno, ya estando haciendo el doctorado, estoy haciendo mi tesis justamente sobre hiperinflaciones, cómo combatir una hiperinflación como el Perú. Y ahí es que un paper mío cae en manos de Fujimori y me convoca un asesor suyo, me llama y me pregunta si es que yo podía asesorarlo. Yo le dije que yo estaba de paso en Perú porque había venido solo a recoger información para mi tesis. Justo calzó con la época electoral. Llegué en enero, además de pasar mi cumpleaños con mi familia. Y así pues fue como tomé ese contacto y ayudé a Fujimori a tener un plan de gobierno. Le ayudé a hacer el plan de gobierno, a armar el equipo económico. Y luego le ayudé inclusive a armar el gabinete de ministros. Falta medio minuto, ¿eh? Luego me fui. Bueno, luego ya saben que mi paso por el Banco Central, yo salí con el autogolpe del 5 de abril porque estuve en desacuerdo con el autogolpe. Y ahí creé Maximixi, que es una empresa consultora que tiene bastante prestigio. Y bueno, y ahí son más de 500 estudios que he dirigido, que tiene que ver con políticas públicas de todo tipo, de educación, salud, de economía, finanzas públicas, comercio internacional, transportes, es decir, he tocado todos los temas. O sea, tengo una visión integral de los 360 grados de lo que es la realidad del país. Y eso quiero volcarlo justamente al beneficio de mi amado Perú. Ok, ahora viene la parte del bicho de la política partidaria. ¿En qué momento le tocó a Jorge Montoya el bicho de la política partidaria? Porque política siempre han hecho. Bueno, la verdad, en agosto de este año, el año pasado. Hasta antes de eso me he mantenido como me conocían, ¿no? Siendo una persona que era una especie de vocero de la Fuerza Armada, daba opiniones de carácter político, he participado 10 años de esa forma, pero nunca tuve la intención de pertenecer a ningún partido político, ni menos hacer política partidaria. La pandemia fue la que me obligó a esto, prácticamente. O sea, el ver la desgracia del gobierno de Vizcarra, los errores que cometía, cerrarse a escuchar opiniones y recomendaciones de la gente que conocía y seguir cometiendo errores, trayendo muertes, más muertes de las que debimos tener. No tomar la previsión, no hacer ningún planeamiento para analizar esta emergencia. Trabajar de una manera improvisada realmente y dar esas cuarentenas criminales me hizo usted pensar... está llegando al análisis de la actualidad, ¿eh? Así que déjanos bueno, ahí todavía. me voy. Eso fue lo que me empujó a la política. Lo resumo. Sí. Me empujó a decir que todavía estaba activo y podía participar en política. Y entré en agosto a Renovación Popular.
¿Y don Jorge Chávez? Bueno, de alguna manera, al apoyarlo a Fujimori en el año 90, cuando era un desconocido, y ayudarlo a que se convirtiera en una opción real de gobierno, eso fue mi primera experiencia política, ¿no? Luego ya mi posición en el Banco Central es una posición más técnica, no de tipo político. Y digamos, me he quedado fuera de la política, muchas veces me han propuesto formar parte de planchas o del Congreso, etcétera, pero nunca me animé porque yo tengo una relación ambivalente con la política toda mi vida, porque yo soy una persona con mucha vocación de servicio público, pero la política al mismo tiempo me repele porque es muy sucia. Entonces, en esa ambivalencia me he movido siempre, ¿no? De tratar de aportarle a mi país, por eso es que escribo, ya muchos años escribiendo un artículo por semana. Inclusive hubo una época en que escribí más o menos 5 años un artículo diario, o sea, era una afán así de contribuir muy fuerte, ¿no? Sobre todo cuando salí del Banco Central y era mi afán de velar porque el programa económico no se desvirtuara, que fuera por buen camino. Se regaló las empresas públicas, eso me mortificó mucho, la manera en que se malbarateó las empresas públicas y se privatizaron de una manera a la mala. En fin, muchos temas que me golpeaban el corazón como peruano, digamos, ¿no? Y siempre estaba ahí en la palestra, opinando, siendo un líder de opinión, pero sin animarme a entrar de lleno en la política. Ahora, bueno, igual que con el almirante Montoya, o sea, esta pandemia, la verdad que, y no solamente la pandemia, sino la crisis del Congreso, ese gobierno de Vizcarra, ¿no? Pero ya Tipo con estamos un en la parte, nivel de pasemos ahora cinismo tremendo. a la parte de análisis de la realidad actual, justamente. Bueno, me quedo ahí. Jorge Muchas Montoya, ¿cómo gracias. analiza la realidad actual, la coyuntura en nuestro país? Sí. Bueno, viene de los últimos años, lo que ha pasado en los últimos años, una política de odio, de pleitos, de enemistades entre partidos, entre candidatos, entre dirigentes, ¿no? El no hablar las cosas claras, el andarse con doble palabra, dobles caras, el no pensar que somos parte de lo mismo, el creerse que vivimos en países diferentes. La falta de unión es lo que nos ha llevado a la situación en que estamos. Y luego el gobierno de Vizcarra, en su ejecución profesional, pésima, ¿no? Ministro de Salud, pésimo. Una persona un poco enterada se da cuenta que las únicas pruebas válidas eran las moleculares. No teníamos que ser médicos ni expertos en el tema. Sin embargo, no las hicieron, compraron las otras pruebas. Nunca se hizo lo que debía hacerse médicamente, que hacer el cerco epidemiológico, aislar a los infectados para disminuir el contagio. O sea, no se tomó ninguna medida planificada. Fueron, como dije, cosas que salían en el momento y trataban de solucionarlas como podían. El tema de las plantas de oxígeno es algo realmente desastroso, ¿no? Se avisó, yo me acuerdo en abril estuve hablando de que faltaba oxígeno en Iquitos y que tenían que tomar medidas porque iba a generar problemas. A las 2 o 3 semanas se moría la gente por falta de oxígeno. O sea, el gobierno que tenía todos los elementos a su alcance para saber la situación no tomó ninguna acción. Hubo un padre en Iquitos que consiguió las donaciones para comprar las plantas. No compró una, compró 4, porque la gente fue muy generosa. Se las entregó al gobierno regional. Pregunten cómo están ahora esas plantas. Inoperativas, por ineficiencia del gobierno regional, por falta de interés. O sea, las tienen, pero no las pueden usar porque están malogradas. Se han dejado que se deterioren. Esas irresponsabilidades tienen que ser penalizables, no pueden quedar en el aire. No, somos muy pasivos en las reacciones, la sociedad como sociedad, en cada sitio. Deberíamos ser un poco más proactivos para proteger nuestros intereses. Bueno, la situación, la coyuntura es esa, o sea, nos ha traído una debacle, una pérdida de valores a la situación en que estamos. Y el olvidarse que somos peruanos todos y que tenemos que sacar al Perú adelante juntos, buscar puntos de encuentro. No seremos perfectos, pero podemos encontrar algo que nos una. Y eso es lo que tenemos que buscar, de evitar las confrontaciones. Discusiones pueden haber todos los días, pero confrontarnos no. Y llevar la cosa a polarizarla tampoco. La guerra sucia tampoco. Muy bien, como está empezando ya. Don Jorge Chávez, ¿cuál es el análisis que hace usted de la coyuntura? La obligación moral de todo gobernante y todo político es convocar a los mejores peruanos al gobierno.
Sin embargo, eso no se ha hecho nunca. Y con Vizcarra ya eso ha llegado al máximo, ¿no?, de su expresión. Más bien, tratar de rodearse de gente lo más mediocre y que más bien fueran totalmente personas manejables por él, ¿no?, que sean rendidas a sus deseos. Entonces, esa es la realidad de Perú. Y bueno, tenemos una crisis política que se arrastra de mucho tiempo, no hay un sistema de partidos. Y encima, digamos, gobierno tras gobierno, lo que hay es un Estado que ha ido convirtiéndose cada vez más en un Estado burocrático, ineficiente, corrupto, y además que está capturado por mafias y grupos de interés monopolistas que no permiten que ese Estado esté al servicio del ciudadano. Entonces, mi lucha es en el sentido de convertir ese Estado para que esté al servicio del ciudadano, y también el mercado. Yo creo en el mercado. Para mí el mercado es uno de los instrumentos más útiles que hay para poder desarrollar y para generar bienestar en la población. Ahí viene Pero la cuando parte de las este mercado se propuestas. desvirtúa, cuando los mercados son demasiado concentrados y se monopolizan, no se puede tener oportunidades para todos. Y tenemos que luchar por cambiar eso. Y por eso mi compromiso de postular al Congreso para cambiar. Primero, contribuir a que nuestro Congreso no sea corrupto, que ya hemos visto que la corrupción es tremenda, se defienden intereses siempre de grupos o de... Y por eso es que nosotros en Victoria Nacional no hemos Ahí ya aceptado viene la parte de la propuesta. Todavía no. aportes financieros de grupos económicos grandes, ¿no? Porque eso compromete, y no queremos que un eventual gobierno de Victoria Nacional sea para continuar con lo mismo. Queremos cambiar todo esto, y eso tenemos que hacerlo todos juntos, porque indudablemente que está fragmentada la política. Cualquiera que gane la elección no va a tener una mayoría en el Congreso, y vamos a tener que definitivamente consensuar y dialogar y entendernos para sacar a nuestro país adelante, porque en el fondo todos queremos el bien a nuestro país. Más importante que derecha o izquierda, para mí, es la división entre gente honesta, comprometida con el país, y gente corrupta, ¿no?, que lo único que busca son sus intereses. Muy bien, usted ya ha tocado la parte de propuestas, de modo que a don Jorge le faltaba un poquito para salir de esta coyuntura. ¿Cuáles son sus propuestas? Sí. Bueno, todo esto nos ha llevado a una coyuntura de crisis final. O sea, el país está en una crisis económica y en una crisis sanitaria. Nuestra propuesta inicial es inversiones, infraestructura, generación de empleo. Tenemos que generar empleo, para eso necesitamos grandes obras de infraestructura que generen mucha mano de obra y capital extranjero que venga a hacerlas. Tenemos la propuesta del tren costeño, que es una propuesta de Rafael López Aliaga de hace años. Este tren iría de Tumbes a Tacna y generaría muchos puestos de trabajo. Y las otras son la carretera de penetración hacia la selva. Esas son dos grandes obras de infraestructura que van a involucrar a mucha mano de obra para empezar, y una reactivación económica en el sector construcción bastante grande. Consideramos que ese es uno de los aportes más fuertes que se pueden hacer, porque vamos a tratar de conseguir capital extranjero que venga a invertir acá, ¿no? Luego está el apoyo y el soporte a la pequeña, mediana y microempresa, ¿no? En cuanto a sus créditos asumidos, darle un poco más de aire para que puedan pagar lo que deben y no se cierren ni quiebren, porque las medidas de cuarentena que ha dado el gobierno son las que han hecho quebrar estas empresas o quedarse congeladas con el préstamo ya adquirido y la fábrica parada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas vamos a tratar de solucionarlas. No será una medida perfecta, pero creemos que es bastante buena. Ok, no sé si quiere añadir algo por Jorge Chávez. Bueno, yo creo que es saludable que hayan coincidencias. Nosotros también creemos que es necesario un tren costero. Hay que evaluar, eso sí, su factibilidad para ver si es que es factible a lo largo de toda la costa o una parte de la costa. Hay que evaluar. Eso es una decisión
técnica, que no se puede tomar de manera política. También hay que desarrollar nuestro sistema de carreteras con una orientación a corredores económicos logísticos que sean eficientes y permitan sacar los productos a los puertos, a los aeropuertos, y tiene que, por lo tanto, tener un enfoque logístico integrado, con puertos secos, con parques tecnológicos o áreas, zonas económicas especiales, que permitan organizar en clústeres la producción del país, que es muy concentrada en Lima y falta un desarrollo a nivel de las regiones. La economía peruana está entrampada porque los peruanos de a pie han perdido sus ingresos, su trabajo, y han dejado de consumir no solo por la pandemia, sino por el pésimo manejo de la pandemia, por una política sanitaria y una política económica durante la pandemia absurda. Más de 3 millones de puestos de trabajo se han perdido y más de 40% de las microempresas han desaparecido. Bueno, y el salvavidas que dio el gobierno llegó al 68% de las grandes empresas. O sea, me refiero a Reactiva Perú. Pero llegó solamente al 5% de las microempresas. Entonces, esto tiene que cambiar. Nosotros vamos a crear un verdadero Reactiva Perú. Muy bien. Y vamos a reactivar a las MIPES principalmente. Va a ser el enfoque primordial de la política económica que vamos a aplicar. Centrarnos en la base de la pirámide económica, que da trabajo al 80% de la fuerza laboral, y ese será el foco de atención de un gobierno de Victoria Nacional. Muy bien, ahora, nosotros los que armamos esta plataforma de cienciaperú.tv tenemos más bien una visión de mediano y largo plazo. Creemos que la raíz de todos nuestros problemas es que el Estado ha abandonado la educación de todos los niveles, a tal punto que aquellos, como es mi caso, ingresé a la UNI en el 67, hasta ahora más o menos se ha mantenido el mismo número de profesores y el mismo número de alumnos. O sea que el Estado ha abandonado la educación superior, pero todos los niveles están catastróficos. Y entonces la gente no ha sido formada adecuadamente, por lo tanto no puede aspirar, no tiene un trabajo decorosamente remunerado, y algunos no tienen empleo. Eso genera violencia, delincuencia, que los gobiernos responden con más policías. Recientemente han dicho que hay que hacer más atractiva la carrera policial, cosa que resta dinero de la parte dedicada a la educación y a la salud, dicho de paso, y se arma una especie de círculo vicioso que nos está llevando pues una espiral hacia abajo. El tema entonces es cuál es la política que van a hacer ustedes en educación, ciencia y tecnología. Parece que don Jorge Montoya se salió accidentalmente, supongo. De modo que usted tiene la palabra, Jorge Chávez. ¿Yo? ¿Jorge Chávez? Sí, porque ¿Ya? Jorge Montoya se ha ido un rato, no sé. Ya, muy bien. Bueno, nosotros en Victoria Nacional creemos también que la salida a esta crisis no puede ser con un enfoque puramente de corto plazo. Tiene que ser un enfoque de reformas profundas para poder generar una resiliencia en nuestra población, en nuestras instituciones y en la economía, que ya se ha visto que la economía no ha resistido, ha sido una de las que peor performance han tenido en el mundo. Nuestra población ha sufrido tremendamente los embates de la pandemia porque no tenía siquiera una refrigeradora en casa. Y lo mismo las instituciones. O sea, el sistema de salud no funciona. El sistema educativo, terrible. O sea, nuestros niños se han quedado sin educación, sin servicio educativo. Entonces nosotros llegamos al gobierno desde el 28 de julio. Vamos a tomar 4 decisiones urgentes. Primero, tenemos que lograr lo más rápidamente posible universalizar el acceso a Internet. Y esto ya lo tenemos estudiado, hay que usar Internet
satelital para ciertas partes que están apartadas. Luego hay que dar ciertos incentivos a las empresas operadoras para que entren a ampliar sus servicios. Y bueno, en fin, hay varias medidas que no voy a entrar en detalle, pero necesitamos convertir la educación remota en un modelo de educación semipresencial. O sea, para que esto que nos ha sucedido nos ayude a dar un salto más bien en la educación. Introducir también la educación en alternancia o educación dual para la secundaria en zonas rurales, ¿no? Y también, por último, crear incentivos de retención de estudiantes para las escuelas e incentivos económicos para las familias, ¿no? Sobre todo las familias más vulnerables, para que no dejen las escuelas, para que sigan asistiendo a clases, que ese es un problema tremendo que ya no solamente está afectando a la secundaria, sino que con la pandemia ya está afectando también a la primaria y es un problema muy grande. Entonces, necesitamos cerrar varias brechas en la educación. La brecha de infraestructura, gran parte de las escuelas, más del 60%, están mal implementadas, no tienen ni siquiera baños. Entonces vamos a hacer un programa de infraestructura para mejorar todas las escuelas, ponerlas al 100%. No vamos a crear 3.000, 5.000 escuelas, como ha dicho Keiko Fujimori en su propuesta que lanzó ahí en el CAE, porque me parece una locura en medio de una crisis económica que no vamos a tener plata ni para nada. Vas a ponerte a construir escuelas cuando las mismas escuelas que tenemos están destartaladas, ¿no? Hay que trabajar en ellas para ponerlas a tono. Luego, la brecha de investigación. O sea, nuestros educandos no investigan, tienen que investigar. Entonces, quiero explicar luego cómo es que vamos a hacer esto. Y luego, la capacitación y revalorización del magisterio. El mismo magisterio, los maestros, o sea, ni ellos mismos se valorizan en lo que son, ni la sociedad los valoriza. Entonces, ellos tienen que volver a recobrar su dignidad como maestros, y eso pasa por sistema remunerativo, pero también pasa por mejorar su capacitación, y para eso tenemos pues una propuesta integral. Ahora, en lo que es la calidad de la educación, nosotros vamos a hacer una transformación y esto tiene que ver con ciencia y tecnología. Desde la primaria vamos a introducir en la currícula un método que ya ha demostrado ser de un aprendizaje tremendo, significativo, en varios países del mundo. Se está aplicando en Estados Unidos, en Europa, pero también ya algunos países de América Latina han empezado a aplicar este modelo que se denomina STEAM, ¿ya? Que es ciencia, tecnología, innovación y artes. Entonces, estas competencias de ciencia, tecnología, innovación y artes tienen que entrar desde que la persona es un niñito y tienen que comenzarse a aprender como un juego. Entonces hay ya patrones de enseñanza, de aprendizaje que existen y que nosotros ya estamos trabajando con equipos que están básicamente en Estados Unidos, con los cuales vamos a buscar que sin que le cueste al Estado, a moldar, personalizar para que sirvan este modelo de aprendizaje STEAM para el Perú y por tratar de implantarlo lo más rápidamente posible, para lo cual vamos a tener un programa de capacitación intensivo para nuestros maestros para que puedan ellos ser los grandes facilitadores de este proceso. Tenemos que asegurar el aprendizaje, ¿no? Haciendo participar a nuestros estudiantes en este modelo, ¿no? El profesor se convertiría así en un guía, ¿no? En un orientador de todo este proceso de enseñanza, aprendizaje, y él tendría que también aplicar este método para poder investigar en la zona donde esté enseñando. Luego también es importante en nuestra propuesta la educación técnica para el trabajo. En los 2 últimos años de la secundaria queremos introducir esta educación técnica que permita que los chicos que salen del colegio tengan competencias prácticas, técnicas, para poder insertarse en el mercado laboral. Y si quieren seguir estudiando una carrera superior, puedan insertarse en institutos superiores tecnológicos, pero ya con menor tiempo de dedicación, poder completar para poder certificarse. Perfecto. Bueno, don Jorge Montoya, ¿cuáles son sus propuestas para el tema que nosotros queremos
la raíz del problema, la educación totalmente abandonada para el Estado. Decíamos que la universidad estatal tiene el mismo número de alumnos y profesores de hace 40 años. Es como si el Estado hubiera abandonado la educación, tanto superior, primaria, secundaria. ¿Cómo lo van a levantar ese sistema, don Jorge? Primero, en línea general, vamos a recuperar la educación pública que tenía el Perú antes, donde los mejores colegios eran los colegios públicos, capacitando al personal docente. Los docentes necesitan una capacitación y una actualización muy importante. Se va a revisar toda la completa. Dos temas se ha dejado de lado y la gente se ha olvidado de dónde viene. No conoce qué cosa es ansia total. No culpa de ellos, es culpa de la educación que le hemos dado. Cívica. ¿No? El enseñar a ser ciudadanos a la sociedad democrática y la entienden, que sepan comportarse con altura, ¿no? Eso es algo importante para nosotros. Vamos a privilegiar la educación técnica también. Vamos a generar el bachillerato técnico y el bachillerato para las universidades, con la finalidad de que puedan escoger la carrera que desee cada uno. Consideramos que los institutos tecnológicos tienen que duplicarse o triplicarse en el número que existen actualmente. Es lo que más necesitamos para el desarrollo del país, personal técnico. Adolecemos de ello. Entonces, vamos a privilegiar, como le digo, la educación pública. La currícula escolar se va a revisar completamente por técnicos en educación. Vamos a incluir el tema de historia del Perú, sí o sí, y el tema de educación cívica igual. El resto de la currícula tendrá que ser analizado por los profesionales correspondientes para tener el mejor tener una educación. Bueno, hay problemas con el audio. Para este siglo. A ver, vamos a profesor Riquelme Vázquez. ¿Tiene usted una pregunta para después que han hecho sus propuestas? ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, así es, efectivamente. El tema educativo es un tema muy amplio. Es un tema muy, muy importante en el desarrollo que tiene nuestro país. Sin educación no hay desarrollo. Todos nosotros conocemos el valor que tiene la educación en nuestro desarrollo. Pero yo quisiera preguntar a cada uno de los ponentes, ¿en qué medida, ¿no? ¿En qué medida se puede apoyar algún modelo que pueda realmente resolver todos los problemas que pueda tener la educación y poder hacer de nuestro país otro país, ¿no? Muy, digamos así, muy promisorio, con mucho futuro? Yo creo que la responsabilidad está en manos de aquellas autoridades, de aquellos elegidos y que van a dirigir el país. Y nosotros queremos realmente las propuestas que ellos hacen, ¿no? Que ellos nos van a indicar, nos van a decir, realmente puedan, ¿no? Puedan dar el mejor resultado. Entonces, una de las preguntas que quiero plantear a uno de los ponentes, ¿no? El almirante Jorge Montoya, creo que es el primero que siempre está en la lista ahí, en el orden. Y quisiera preguntarle cuáles son los desafíos de la educación universitaria, ¿no? Que él tiene y cómo podríamos resolverlo. Adelante. Bueno, una de las partes, para terminar lo que estaba hablando antes, que me faltó decir, nuestro país necesita educación sectorizada por lugares, por regiones. No todo el país se le puede homogenizar con el mismo tipo, la misma currícula educativa escolar. Con relación a la parte universitaria, yo creo que adolecemos de investigación. Las universidades adolecen de darle un esfuerzo grande a la investigación y desarrollo. Eso es importantísimo para consolidar cualquier carrera. Creo que deberíamos reforzar esa área en la parte universitaria. Luego las equivalencias con las universidades, el SUNEDO,
Eso es un tema también para analizarlo. Cuando han cerrado universidades, han dejado sin estudiar a miles de alumnos. Y el Estado no ha tenido la capacidad para poder las vacantes en las universidades públicas, darle un mayor esfuerzo y un mayor presupuesto para poder desarrollarlas mejor y que puedan suplir esta falta de universidades que está haciendo ahora después del ¿Hay problemas con el audio? Sí, no se le escucha al almirante Montoya. ¿No me escucharon? Repito. Sí. Repito. Sí, se le escucha. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ya. Sí, ahora sí. Lo anterior no escucharon nada. Algo. La mayor parte. 2 minutos que no se le escuchó. Bueno, para hacer un resumen, nuestro país necesita una educación sectorizada por regiones. No se puede homogeneizar la currícula para todo el país por igual. Hay necesidades diferentes de acuerdo a las regiones de aprendizaje para la población de esos lugares. Con relación a la universidad pública debe potenciarse, debe aumentarse el número de vacantes, debe darse mayor infraestructura y debemos desarrollar una capacidad de investigación y desarrollo de las universidades muy fuerte. Eso consolida cualquier profesión, el terminar con la investigación. Y de eso adolecemos acá. Los trabajos se convierten a veces en muy teóricos y no hay realmente un trabajo de investigación adecuado. Creo que por ahí tendríamos que tener un refuerzo. Luego, la capacitación permanente de los docentes. En todos los niveles de la educación se necesita capacitar a los docentes. Tiene que haber una línea de carrera paralela que les permita capacitar, y en algunos casos responsabilidad del Estado, en otros casos responsabilidad individual, pero tiene que darse la facilidad para que puedan hacerlo. De esa manera vamos a mejorar definitivamente. Muy bien. Entonces... Otra pregunta para el profesor, el ponente Jorge Chávez. Sí, quisiera hacerle una pregunta. En la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no?, como mencionó pues, el profesor Modesto Montoya, la universidad ha sido totalmente abandonada, ¿no? Y eso se nota pues en el trato que se le da al docente universitario, donde se viola pues la ley universitaria, donde las motivaciones para que el docente pueda desarrollar mejor su trabajo, pueda estar siempre al pendiente más de la educación que de otros problemas económicos que se le presenten, ¿no?, y pueda abocarse al 100% a la educación. Vemos pues que el Estado no está cumpliendo con los lineamientos en la educación que a veces cada gobierno que inicia, ¿no?, propone. Notamos, por ejemplo, que actualmente no se está, la homologación docente, no se está haciendo la homologación, ¿no? Si bien es cierto, se ha hecho por tramos, pero ha sido insuficiente y hasta cierto punto se ha quedado en el olvido. Yo quisiera preguntarle al ponente Jorge Chávez, una vez llegado al Congreso, ¿en qué medida podría resolver este problema, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, permítame primero responder al tema de la educación superior como concepto, ¿no?, para poder de ahí llegar a la UNI y a su problema. Sin educación básica de calidad y pertinente, no es posible educación superior buena, porque quienes salen del colegio no tienen las capacidades, las competencias para poder seguir bien una carrera superior. Entonces, es fundamental esto, o sea, la calidad y la pertinencia. Pertinencia que no necesariamente yo no aplicaría, también le preocupa a Jorge Montoya, pero él dice que habría que sectorizar, pero quizás la palabra no sea sectorizar, sino que la currícula tiene que ser pertinente y responder a las vocaciones productivas de cada zona del país y a las condiciones culturales también prevalecientes en cada zona. Entonces, el secreto para esto, para tener una educación básica de calidad y pertinente, y yo diría que es una combinación
de tener una currícula bien estructurada y adecuada a la realidad de cada zona, pero al mismo tiempo tener un magisterio que esté sujeto a una carrera de desarrollo profesional que a su vez esté vinculada con una formación continua, o sea, que permanentemente esté preparándose y que el ascenso que tenga, por lo tanto, la mejora remunerativa, no sea en función a un examen, como es actualmente, porque cuando es en función a un examen, uno se puede poner nervioso, un examen, y no lo pasa. Y lo que está sucediendo es que los maestros hacen huelga porque están disconformes con ese sistema. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es que la evaluación sea en función al rendimiento en una capacitación, en una formación continua, básicamente 4 ejes de capacidades educativas, capacidades humanas, que tienen que ver con inteligencia emocional, inteligencia social, capacidades investigativas y capacidades también de conocimientos en la materia que enseñan, ¿no? Esto sería lo fundamental. Luego, a nivel de universidad, ya ahí tenemos que hacer una reforma que, bueno, ya se viene haciendo con la SUNEDU, pero hay que meterle fierro a fondo, porque las universidades, sobre todo las públicas, se investiga demasiado poco. Esto tiene que ver con un sistema de ciencia y tecnología que no está funcionando como un ecosistema, y las universidades son una expresión de esa carencia, de la falta de un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Muy bien, ahora, por favor, tienen 1 minuto cada uno para llamar a los peruanos que voten por usted. ¿Por qué razón tendrían que votar por cada uno de ustedes? Por favor, Jorge Montoya. Bueno, estoy presentándome al Congreso con el número 1. Espero que lo que estemos explicando a lo largo de la campaña puede hacer entender a la población de que la mejor opción es Renovación Popular. Estamos tratando de hacer una política clara, transparente, sin nada oculto. Decimos las cosas por su nombre, decimos lo que somos sin necesidad de ocultarlo, defendemos nuestras creencias, protegemos a la familia y queremos hacer del Perú un país mejor. Tenemos como prioridad sacarlo de la crisis económica. Lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno va a ser generar puestos de trabajo y preocuparnos por la salud de la población. Y no olvidarnos de darle del comer a los que no tienen, que eso también es importante para dar tranquilidad a la nación. Voten por Renovación Popular. Rafael López Aliaga para presidente, Jorge Montoya como candidato al Congreso con el número 1. Muchas gracias, don Jorge Chávez. En primer término, porque yo creo que el pueblo peruano ya está cansado de que nos gobiernen los mismos de siempre y que ya han demostrado que no tienen verdadera vocación por el Perú. Y es momento de un cambio, ¿no? Que gente que no está en la política pueda contribuir, ¿no?, a engrandecer a nuestro país. Concretamente, mi trayectoria profesional, tanto en el ámbito público como privado, es una trayectoria de una honestidad que está libre, digamos, de cualquier tipo de malos manejos, y mi compromiso es con la honestidad, con trabajar y sacrificar, darme todo entero por el Perú para engrandecerlo. Tengo propuestas legislativas en el ámbito educativo, en el ámbito de la ciencia y la tecnología, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la generación de empleo, ¿no? Sobre todo para los jóvenes. Tengo una serie de propuestas que ya hemos venido trabajando con nuestro equipo y que vamos a implementar en caso de llegar al Congreso, con el favor del pueblo peruano, sobre todo por Lima. Yo voy con el número 7 por Victoria Nacional, con nuestro candidato George Forsyth, quien es un líder, ¿no?, que toma decisiones, que se compra los pleitos y que además es de una trayectoria también honesta, y por lo tanto, digamos, en equipo, juventud y experiencia, vamos a hacer este gran cambio que el país está necesitando, nuestro amado Perú. Muchas gracias, amigos, muchas gracias. Y me olvidé decirles que hay que marcar la campana, que es nuestro símbolo de Victoria Nacional. Muy bien, gracias, señor Jorge Chávez. Gracias, don Jorge Montoya.
y estimado profesor Riquelme Vázquez, por acompañarme en esta tarea para poner la educación en la agenda de los políticos. Y este programa, esta sección de CienciaPerú.tv es para conocer mejor a los candidatos. No se trata aquí de pelea, de debate, de darse, digamos, picones por aquí y por allá. Se trata de conocer al candidato, su vida, su profesión, sus actividades y sus propuestas. Gracias, muchas gracias. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao. Gracias por la invitación. Nos vemos en el Congreso.